Estados Unidos. En algún momento Donald Trump dijo que que elevaría la tarifa al acero y el aluminio canadienses hasta 50%. Luego dio marcha atrás tras una reunión con empresarios, pero la guerra comercial continúa. Sí que han entrado en vigor y la Casa Blanca ha dicho que no hay excepciones el alza a los aranceles del acero y el aluminio. En el caso de este último metal, en Estados Unidos la tarifa anterior hasta ayer era de 10%, queda en 25% de la mano del acero. La medida genera una respuesta inmediata de Europa. La Comisión Europea anunció esta mañana que impondrá alzas de aranceles a unos $28.000 de productos estadounidenses desde el 1 de abril. Está dejando una ventana de negociación. La Comisión Europea dijo que no quiere imponer estas tarifas, que están abiertos a negociar. Sus medidas entrarían en vigor en 2 etapas. Una primera parte el 1 de abril, luego ya en pleno el 13 de abril. Reino Unido, por su parte, ha optado por seguir el modelo de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ha optado por restringir cualquier anuncio de represalias mientras trata de avanzar en negociaciones con la Casa Blanca. Pero son negociaciones que no serán fácil y que se complican en este escenario de cambios constantes de discurso entre los funcionarios alrededor de Donald Trump y el propio presidente. Es esta incertidumbre lo que golpea el ánimo de los inversionistas. Tuvimos otro cierre negativo ayer en Wall Street. El S&P 500 está a borde de entrar en una corrección desde su último peak, que fue el 19 de febrero. Desde entonces acumula una caída de 9,3%. Vemos, sin embargo, que esta mañana los futuros de Wall Street tratan de comenzar la sesión con un repunte. No es algo raro, lo hemos visto en días anteriores en que los futuros de Wall Street anuncian una apertura al alza, vemos un inicio de sesión positivo, pero luego las noticias y la incertidumbre se apoderan de los inversionistas y provocan nuevas caídas. Veamos si eso sucede en esta sesión. Por ahora, los futuros de Wall Street operan al alza. El Nasdaq avanza 0,59%, el S&P 500 otro 0,56%. Tuvimos también alzas en Asia, el índice regional subió 0,18%, pero fue una sesión mixta con caídas en las acciones chinas. No tuvimos más anuncios al cierre del Congreso del Partido Comunista. Se percibe algo de decepción en el mercado que anticipaba más medidas respecto al estímulo para la demanda interna. En Europa vemos también una sesión positiva. El Stock 600 sube 0,58%, lo hace impulsado por las noticias de un posible cese al fuego en Ucrania. Ayer el gobierno de ese país anunció que aceptaba el plan de Estados Unidos para un cese del fuego por 30 días. Y con eso deja, en términos futbolísticos, la pelota en la cancha de Rusia. Y la pregunta ahora es, ¿qué hará la Casa Blanca si Vladimir Putin no acepta el plan? Recuerden que hasta ahora Trump se ha alineado mucho con Moscú, diciendo que ese país está listo para aceptar el fin de la guerra, que es Ucrania el que tenía que demostrar que estaba dispuesto a buscar la paz. Bueno, ahora Ucrania dice sí al cese al fuego. Veamos cómo responde Washington si Moscú dice que no. El mercado por lo pronto parece optimista. Vemos que se refleja en el euro que avanza ya a 1,09 frente al dólar. Los analistas anticipan que llegará pronto al 1,10, mientras el dólar anota una nueva caída. Quien pone el freno en la sesión europea es el IBEX español, que cae 0,30% y lo está haciendo por los resultados de Inditex. La matriz de firmas como Zara, Massimo Dutti, alertó al mercado al reportar un inicio de primer trimestre más lento de lo que se había previsto. Tras haber reportado récord tras récord en alzas de ventas, de ingresos, de utilidades, el primer mes del primer trimestre marca un alza de ventas de 4% que se compara con un 10% reportado el mismo mes del año pasado. ¿Por
¿Qué es este resultado especialmente importante en el contexto actual? Porque comienza a encender las alertas de que la incertidumbre, de que hay un comportamiento en los consumidores, ya no solo quizás en Estados Unidos. Ayer Delta Airlines advirtió de una desaceleración de la demanda en vuelos internos en Estados Unidos, una menor demanda de parte de los estadounidenses. ¿Será que el resultado de Inditex nos está advirtiendo también de una desaceleración en el comportamiento de los consumidores europeos? Hay una preocupación sobre el impacto de la guerra comercial y aunque todavía no estén en vigor todas las alzas de aranceles que ha anunciado Estados Unidos, solamente la incertidumbre que generan los anuncios ya podrían estar afectando a las empresas y consumidores. Y este va a ser el foco en el análisis de los reportes de resultados que comiencen a entregar las empresas en las próximas semanas. Por lo pronto, el foco hoy está en la inflación. Tenemos reporte de inflación en Estados Unidos, es el dato a febrero y sí, todavía es muy pronto para que recoja el impacto eventual de alzas de aranceles. En su lugar, lo que buscarán los analistas es señales de que hay una desaceleración de esas presiones, sobre todo en el sector servicios, que alivie de alguna forma la dura tarea que tiene por delante la Reserva Federal. ¿Cuáles son las cifras que se tienen en la mira? Se quiere ver una baja de la tasa de inflación a 12 meses que llegue a 2,9% en febrero desde el 3% que marcó en enero, interrumpiendo así un ciclo de alzas en la tasa de inflación que comenzó en octubre. Se quiere ver también una baja en la variación mensual del índice, una variación en torno a 0,3%, sería la primera baja desde abril pasado. Muy importante va a ser la medición de la inflación subyacente, porque esta medición, al enfocarse en todos los productos que no son ni alimentos ni combustibles, aísla el efecto de fenómenos temporales como el shock de precios que están sufriendo en Estados Unidos por la escasez de huevos debido a la gripe aviar. Para la inflación subyacente, las cifras a mirar es una variación mensual de 0,3% y de 3,2% anual. Cifras por encima de lo previsto van a golpear más aún la confianza de los inversionistas. Hay analistas que creen que, puestos a escoger, la Fed va a optar por enfocarse en la segunda parte de su mandato, el empleo, el crecimiento. Por lo tanto, ante un deterioro de las condiciones económicas, reaccionaría con recortes de tasas a pesar de ciertas presiones inflacionarias. Pero el escenario no va a ser fácil para la Fed, sobre todo después de que tuvimos ese ciclo de una inflación que amenazaba con dispararse ya hace poco. Venimos saliendo de un proceso en 2022-2023. Precisamente de esto habló la presidenta del BCE, Christine Lagarde, esta mañana en Frankfurt. Se trata de la reunión entre el Banco Central Europeo y los analistas, actores de mercado que siguen sus políticas monetarias. Y Lagarde dijo que el escenario se ha complicado, que los obstáculos, que los desafíos se están sumando y que la tarea para los bancos centrales ahora se convierte en más difícil. Porque claro, tienen que lidiar con este doble escenario, con el impacto de la incertidumbre en la economía que amenaza con generar una desaceleración, pero al mismo tiempo las presiones inflacionarias que causan la amenaza o en sí la entrada en vigor de alzas de aranceles. Lagarde dijo que los banqueros centrales van a tener que ser más ágiles en su análisis y respuestas. Antes de ponerle mirada en la región, pero en una noticia importante para varios países de esta, quiero abordar lo que estamos viendo esta mañana en el precio del cobre. El metal sube casi 1% en Londres, 1,3% en el COMEX, en esa bolsa estadounidense, ya está en $4,8 por libra. Se dice que podría llegar muy pronto a los $5 por libra. Todo esto ante las expectativas de presiones en el precio del metal, también producto de la amenaza arancelaria de Estados Unidos. Morgan Stanley dice que el metal tiene más por avanzar,
dado que la amenaza de un alza de aranceles en Estados Unidos a partir quizás de abril está provocando un aumento de los envíos hacia ese país, lo cual provoca presión de precios para el resto del mercado. Las expectativas están llevando al alza las acciones de empresas mineras. Por ejemplo, los papeles de Anglo American suben más de 2,6% en la sesión londinense esta mañana y los papeles de Antofagasta suben 1,5%. Ahora sí, miremos a la región donde en Argentina el gobierno de Javier Milei anuncia el inicio de una nueva etapa. Ayer su ministro de Economía dijo que con el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional termina la etapa de estabilización. Hay retos importantes, el levantamiento de las restricciones cambiarias, impulsar ahora a la economía para crecer. DFSUD destaca en su edición de hoy el análisis y las declaraciones del presidente del Banco Central argentino, entre otras cosas, destacando los factores que han llevado al éxito del plan de estabilización y tienen que ver con Milei y la conformación de su gobierno. Diario Financiero dedica su titular y una amplia parte de su edición de hoy a destacar a Horst Pohlmann. El fundador de Cencosud falleció ayer. En Diario Financiero se destaca su aporte a la expansión regional del retail. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, eso nos va a ayudar a crecer. Sobre todo, pasen la voz. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.